no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios es. Vamos a orar un momento más a nuestro buen Dios. Señor, vamos delante de ti, Señor, porque necesitamos de tu ayuda, necesitamos de la guía del Espíritu Santo, Señor, para comprender tu palabra que es poderosa. Es tu voz, Señor, que no la despreciamos, sino que nos atenta a ella. Y tú eres, Señor, trabajando en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, Señor, convenciéndonos de aquellas cosas, Señor, que son pecados, que no te agradan, que debemos dejarlas en luz de Cristo. Y también, Señor, que el Espíritu Santo ponga convicciones en nuestra vida a través de tu palabra, para que seamos impulsados a obrar por ella. Gracias, Señor, pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya hace algunos meses tuvimos nuestra última exposición, es necesario recordar el énfasis que el autor le va poniendo al libro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha ido resaltando hasta ahora para que tengamos una mejor comprensión de lo que él quiere decirnos justamente en este pasaje que acabamos de leer? Es un poco enredado, quizás no sé cuándo lo lea a priori, pero vamos a ver cómo se va desenrolando esto, ¿no es cierto? Primeramente, tenemos que recordar que este libro tiene por finalidad mostrar a un Jesucristo que es exaltado. Sobre todas las cosas es exaltado. ¿Ya? Entonces esto era muy necesario porque los destinatarios de esta carta eran participantes de una congregación, así como tú como yo. Se juntaban en un lugar. Y en esta congregación habían hermanos que eran creyentes. Hermanos que habían puesto su total confianza en Jesucristo como su Señor, como Salvador de sus vidas. Y reaccionaban a eso. Pero también habían otros asistentes que eran solamente profetas, aquellos que estaban en peligro de apostatar y de volver al judaísmo, volver a todas las creencias de las cuales el Señor los había rescatado, por cuanto no habían reconocido al Señor Jesús como Señor de sus vidas. Y ahora, sabemos nosotros que es así, que existían estos grupos en esa congregación por las serias advertencias que el escritor ya ha hecho hasta el capítulo 4 que estamos viendo hoy. Primero hace una gran advertencia a aquellos que no habían atendido a la gran salvación que Dios había obrado a través de Jesucristo. Lo cuenta en el capítulo 2, versículo 3. Tenga su Biblia abierta en Hebreos, no lo pierda. Y a quienes estaban deslizando también al judaísmo. Capítulo 3, versículo 6. Entonces, con la finalidad de exhortar, de animar, de alentar, de confrontar a los desalentados cristianos a continuar fortalecidos en el... Esa era la exhortación. Y por otro lado, los incrédulos a volverse en arrepentimiento y fe a Jesucristo
es que el escritor, como les dije, eleva a Jesucristo sobre todas las cosas. ¿Y qué es lo primero que hace? En el capítulo 1, versículos 1 al 3, lo pone en la estatura de Dios. Jesús es Dios. Jesucristo es Dios. Es la esencia. Cáncer es Dios mismo. Eso es lo que le dice. Y era muy oportuno para aquellos que estaban escuchando, porque estaban relegando a Jesús a un segundo plano y querían volver a las obras de la carne, a las obras del judaísmo. Entonces lo eleva como alguien igual a Dios. Y luego en el desarrollo del capítulo le dice que Jesucristo incluso es superior a los ángeles. Porque el judío promedio común y que era muy estudioso, sabía la importancia que tenían los ángeles en la religión judía. Pero Jesús es superior. Y en el capítulo 2, que hemos estudiado, comienza a reforzar que Jesucristo es el único y válido intermediario entre Dios y los hombres. Porque Jesucristo era Dios. Lo que tú y yo, que Él es el único intermediario y Salvador. Muy superior también, dice el capítulo 2, a Moisés. Porque Moisés sí que era el intermediario del pueblo de Israel. Moisés era la imagen del mejor intercesor que había. Pero Jesucristo fue mucho mejor. Porque Moisés era participante de la casa de Israel, como dice el texto. Pero Jesús es el dueño, dice. Muy por arriba de Moisés. Entonces, cuando empieza a establecer esto, llega el capítulo 3, ¿no es cierto?, versículo 7 que estudiamos la vez anterior. Y en este párrafo comienza en el 3:7 a desarrollar una advertencia que es muy seria para aquellos que estaban escuchando. Era muy seria. Y está basada en la historia del pueblo de Israel. Justamente cuando van los espías a reconocer la tierra, van a reconocer y vuelven con su informe, todo el pueblo está expectante, pero 10 de los 12 espías entregan un mensaje lleno de desconfianza hacia el pueblo. ¿Te acuerdas? No podemos. No, allá hay gigantes. Ciertamente la tierra es buena, pero no, nos va a traga vivo a sus moradores. No sé qué hacemos. Pero había 2 que estaban diciendo, sí, si Dios nos entrega esto, nosotros vayamos y poseamos esa tierra. Por fe, vamos. Bueno, ¿qué es lo que pasa finalmente con el pueblo? Se desalienta, critica, murmura. Designemos un capitán, volvamos atrás. Dios se enoja, realmente se enoja. Y tú puedes ver que el salmista, muchos años después, este mismo episodio de los espías, y escribe el Salmo 97, capítulo 6, que ahí tú lo puedes ver en la pantalla, dice, venid, adoremos, escribe una hermosa alabanza, un cántico, reconociendo la soberanía de Dios incluso en el pecado del hombre. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y aquí está lo que dice el libro de Números. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el Meribá, no sean como los israelitas. Como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Todo el pueblo de Israel había visto todas las obras de Dios, de la liberación, desde la salida de Egipto, atravesar ese mar con el agua entre lado y lado, la provisión. Y aún así, vieron las obras y no creyeron. Versículo 10, 40 años estuve disgustado con la nación, dijo Dios. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, mira la reacción de Dios. Juré en mi furor, en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y no entraron en su reposo. No llegaron a nada, excepto aquellos 2 que sí entregaron el mensaje que Dios tenía. Entonces, eso lo toma el autor de Hebreos hoy, quien era un conocedor de la historia de Israel. Lo toma y lo desarrolla en esta advertencia que tenemos nosotros en Hebreos 3:7 hasta el 4:13. La desarrolla con el propósito de llamarles la atención a sus oyentes. Es una advertencia para que identifiquen si hay incredulidad
en sus corazones. Mira el capítulo 3, versículo 12. Eso es lo que dice. Y Él quiere mostrar la urgencia de esto. Hay una urgencia de analizarse y de determinar realmente cómo estás viviendo hoy tu vida. Hay una urgencia de volverse al Señor genuinamente y con arrepentimiento. ¿Notas cómo el autor está preocupado? ¿Está preocupado por quienes le están leyendo? Les está advirtiendo, les está amonestando, porque él está observando que hay una actitud que no es la adecuada. No están respondiendo, están siendo endurecidos por el pecado, dice en tu Biblia, el capítulo 3, versículo 13. Y otros estaban siendo insensibles a esto. O algunos endurecidos, y los que estaban al lado no estaban preocupados de los que estaban endurecidos por el pecado. ¿Qué pasaba en esa congregación? No había evidencia de una conversión a Jesucristo. Quizás esa congregación estaba llena. No había evidencia. Yo creo que hoy es la misma preocupación que tenemos que sentir nosotros. Debemos estar preocupados. Cuando nos congregamos, voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿por qué nos congregamos? Nos observamos, nos conversamos, vemos cómo estamos. ¿Has notado que tu hermano está debilitándose en algo? ¿Has visto que no está avanzando? ¿Has visto cosas en su vida que a lo mejor no son dignas de un creyente? Le estás llamando la atención, le estás advirtiendo, le estás hablando otra vez del Evangelio. ¿Tienes una responsabilidad o no es tu responsabilidad? No, para eso está el liderazgo. Ellos son los que tienen que atender todas estas circunstancias. No. Todos somos responsables. No endurezcas tu corazón. Atiende a la advertencia que Dios hace. A la advertencia que estudiamos. ¿Te acuerdas cuando veíamos creer o no creer? Ese es el asunto de verdad. Esa es la cuestión. Atiende a creer. Hay que meditar acerca de cuáles son las señales que tú y yo estamos evidenciando como un creyente verdadero. ¿Qué estás mostrando hacia afuera? ¿Qué están viendo los demás de ti? Sabes que en la escritura, que en lo que estudiamos la vez anterior, por lo menos hay dos cosas. El versículo 14 que estudiamos dice, porque somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Lo primero que tienes que demostrar tú como un creyente genuino es la perseverancia. Retener firme, dice ese texto. Retener firme, con firmeza, abrazar. Es similar a lo que decía el capítulo 3, versículo 6. Dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hay una señal. Tú estás perseverando. Tú estás reteniendo aquello a cual fuiste llamado. Pero eso no es un esfuerzo personal. No es una fuerza tuya, ni una intención, ni un deseo que tú materializas al final. Está muy asociada a lo que dice Hebreos 3:18, que es la segunda característica. Dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad es una muestra de que tú no estás perseverando y por tanto no eres un creyente genuino. Cuando tu vida no es una vida de fe constantemente, tienes que analizar tu vida. Ellos no pudieron entrar. Perseverancia y fe evidencian la vida de un creyente verdadero y genuino. El pueblo de Israel no pudo entrar por la incredulidad. No llegó a Canaán por la incredulidad. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué va a ser distinto contigo? ¿Crees que por el hecho de vivir en la gracia, que siempre lo sacamos a colación, Dios va a tener una licencia especial hacia ti y hacia mí? No. Fe es creerle a Dios y someterse a su voluntad. No es algo académico. La fe deriva en obediencia. El no creerle a Dios deriva en una vida que no se amolda a Dios y
y por tanto se amolda a nosotros mismos. Eso termina en un fracaso. Presta atención con lo que voy a decir para que no te confundas. Perseverancia y fe no son requisitos para ser salvos. No es lo que está diciendo eso. Son el resultado de tu salvación. Es por eso que no te impulsa a tener la fe y a perseverar. Te impulsa a que tú la vivas. Porque si no la estás viviendo, entonces tienes que pensar si realmente estás en el camino del Señor. Una persona que realmente es creyente tiene fe. Y esa fe obra para que persevere en confianza hacia su Salvador. Es una consecuencia, no un requisito. Esto es justamente lo que le pasó a aquellos que salieron de Egipto. Murieron sin alcanzar la tierra prometida. Su constante actitud hacia Dios demostró que nunca habían creído. Vieron todo lo que Dios había hecho, sin embargo, no creyeron. Fíjense, todos fueron expuestos a la verdad. Todos con la misma verdad vivieron lo mismo, escucharon lo mismo, vieron los milagros de Dios, vieron todo. Sin embargo, hay dos caminos. Los que creyeron y los que no creyeron. Y los que no creyeron se rebelaron contra Dios allá, como decía el Salmo. Pero también había algunos que sí creyeron y obedecieron. ¿Te das cuenta? Los dos caminos. Esto es lo que es el cristianismo. Ser expuesto a la verdad. Creer y obedecer. Eso es lo que tienes que reflejar en tu vida. Ahora, ten cuidado de no solamente conocerlo académicamente, intelectualmente. Tienes que conocerlo y vivirlo, desarrollarlo, experimentarlo, ser un ejemplo. Si tú lo haces solamente intelectualmente, no estás alcanzando el verdadero reposo que Dios tiene para ti. Por eso el texto que hoy vamos a estudiar comienza diciendo lo siguiente. Hebreos 4, capítulo 1, dice, temamos pues. Fíjate, teme. Teme. No que estés paralizado, ten una actitud alerta, ten una actitud vigilante. Tenemos que considerar, tenemos que evaluar el ejemplo y analizar nuestras vidas. ¿Quiénes tenemos que hacer? ¿Qué dice? Temamos. ¿Sabes que el escritor se incluye? El escritor se incluye. Él era un creyente, de verdad, está inspirado por el Espíritu Santo para escribir la Escritura. No hay ni una otra opción. Él es creyente, pero él se incluye en el grupo de los que debe estar alerta. Tú y yo debemos experimentar ese temor que nos lleva a analizar realmente si estamos descansando en el reposo del Señor o tal vez estamos solamente dormidos. Como la diferencia que te decía al comienzo. ¿Estás descansando o tú estás durmiendo nomás? Haciendo como que descanses. Quizás estás pensando lograr ese descanso a tu manera, a tu forma. No. El autor impulsa que el descanso tiene que ser como el Señor lo dice, como el Señor lo demuestra. Y eso es lo que quiero transmitir. Solamente también quiero hacer un punto en esto, que cada vez que nos encontramos en la Escritura, por la obligación de analizar, de revisar nuestra salvación, nuestra fe, tampoco es una invitación a dudar de la doctrina de la seguridad de salvación. No es eso. Lo que hace realmente es que te invita a que te analices sinceramente si tú estás viviendo conforme a la doctrina de la salvación. Si realmente estás confiando en la persona que tienes que confiar. Amén. Esa es la invitación. Temamos, entonces dice. El autor se incluye. Y esto refuerza la seguridad de la salvación. Mira cómo sigue el texto. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, dice. ¿Por qué no dice alguno de nosotros? Otra vez nos incluye. Ahora habla de los que están escuchando, porque el autor
sí tenía seguridad de salvación, porque él ya se había efectuado este examen. Él había investigado y analizado a la luz de la Escritura, a la luz de la salvación, dónde estaba su confianza, y él estaba seguro que su confianza estaba puesta en el lugar correcto y que él sí estaba en el reposo del Señor, pero no estaba seguro de su audiencia. Y es por eso que es interesante, que hay seguridad de salvación, pero la necesidad de analizarse sigue siendo la misma. ¿Qué hay que incluir en este examen? La fe. Es la clave. Es el punto crucial. Esa fe que no tuvo el pueblo de Israel en los versículos anteriores. La fe genuina. La fe genuina. Porque dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha comunicado la buena nueva como a ellos. Fíjate, el Evangelio estaba presente desde allá. Desde la salida de Egipto estaba presente el Evangelio. Y a veces tú piensas que el Evangelio llegó con Jesucristo. La misma noticia fue comunicada a ellos como a nosotros. Pero ¿qué pasó? No les aprovechó el oír. Aunque la escucharon y la vieron y estuvieron ahí, no les aprovechó. Cuando ir acompañada de fe es la que oyeron. Fe. Ahí está la clave. La fe es lo que va a marcar la diferencia. Por tanto, a ellos como a nosotros se nos entrega el Evangelio. Pero para que esto tenga provecho, para que tenga un real sentido, debe estar acompañada de una fe genuina. Mira esto que encontré ahí un predicador, dice, oír con fe no es un sentimiento intelectual respecto a una verdad que es escuchada, sino una confianza absoluta en quien habla, lo que conduce a una obediencia y sometimiento a su voluntad. ¿Tú tienes fe? Entonces tu vida está obrando conforme a esa fe y tú estás obedeciendo, estás actuando conforme a esa fe. Si no, no es fe, es otra cosa. Y es lo que tienes que analizar. Ahora, cuando el escritor habla de oír su voz, oír, el real significado es oír inteligentemente. Eso es lo que significa en el original. Con comprensión de lo que estoy escuchando y con implicación de atender y obedecer. Es por eso que cuando Dios se revela a su pueblo y le entrega el credo, ¿no es cierto?, que está ahí en Deuteronomio 6:4, lo que tenían que estar constantemente repitiendo a sus hijos una y otra vez, en todo momento, les dice, oye, Israel, oye, escucha. Pero no solamente esta escucha que nosotros hacemos aquí, de escuchar y después cualquier cosa, sino esa escucha inteligente que te lleva a actuar, a comprometerte, a reaccionar. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es el credo y implica aceptar y obedecer los mandamientos del Señor. Por eso el Señor Jesús le decía a sus discípulos, si me amas, guarda mis mandamientos. No existía otra vinculación. Si realmente estás amándome como dices que me amas, reacciona, muéstralo, evidéncialo en respuesta a lo que yo te estoy mostrando. Otra vez, no es una obediencia para la salvación, es la obediencia que produce la salvación. Ahora, hay un peligro en esto, sobre todo para nosotros, los que estamos aquí, los que participamos en las iglesias bíblicas, donde está expuesta la palabra del Señor todos los domingos, y se repite toda mitad de semana. Y tú puedes escucharla después en YouTube todas las veces que tú quieras. Tienes que tener cuidado de que lo que estés escuchando lo estés aplicando. Porque realmente eso es la fe. Ahora, al llegar a este punto, cuando vamos a entrar a estudiar este pasaje, tenemos que entender qué significa reposo. Y les dije, bueno, el reposo verdadero, pero el reposo en este texto es bastante intrincado, es una palabra que se va mezclando con una y otra vez. Pero lo primero que quiero que ustedes entiendan, que esto significa establecerse y desistir, ¿ya? Del griego, eso es lo que significa el reposo. Se utiliza 9 veces en el Nuevo Testamento, esta misma palabra, y 8 de las veces está aquí en el texto que vamos a estudiar. Entonces tiene una connotación que es bastante amplia y singular a la vez en este pasaje, ¿ya? Entonces, para comprenderlo de mejor forma, quiero mostrarles
que el reposo tiene a lo menos 3 y 4, digo yo, implicaciones directas o énfasis que les quiere dar el autor. Primero, el reposo aquí se menciona como algo cronológico. El reposo después de la creación, ese día que Dios establece para desistir de su obra, para establecer una obra que está completa. ¿Ya? Eso es interesante porque a veces nosotros nos imaginamos que Dios se fue a acostar en el séptimo día, como cuando nosotros hacemos la siesta el domingo. Oh, que me cansé creando al hombre, no, yo me voy a... Y como que el séptimo día descanso. Y ojo, que lo que dice la Biblia del reposo es que Él culminó su obra. Yo no puedo imaginarme un Dios descansando. Es un Dios activo. Pero esto se refiere a un reposo asociado entonces a culminar las obras creadas. Dios ya no sigue creando de la nada, como lo hizo en la creación. Él ha establecido ya el orden y el funcionamiento de su creación. Y todo ahora está siendo sustentado. ¿No es cierto? Eso es lo que la Escritura nos señala. Y ese reposo que es cronológico aparece en el capítulo 4, versículo 4, que lo vamos a leer. También hay un reposo que es territorial. ¿A qué se refiere? A la Canaán, a la tierra prometida. Es la tierra o el lugar que Dios destinó, a la cual llevaría a su pueblo después de liberarlos de los egipcios. ¿Cierto? Y eso es lo que tú vas a encontrar en el capítulo 3, versículos 16 al 19, ocupando la misma palabra, pero dándole ese énfasis. Y también tiene una connotación celestial. Ese reposo que habla del estado futuro de los creyentes. Cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, nuestra vida en el cielo. Y es lo que nosotros vemos en el 4:10, que también está... Entonces viste que va ocupando la misma palabra y la va mezclando con diferentes énfasis según lo que él quiere mostrar, el autor. Pero fíjate que el énfasis principal que está asociado a esta palabra, que también lo vamos a observar acá, está asociado a la salvación. A la salvación se refiere a estar en paz con Dios y a la vida que Él nos da. Fíjate cómo en lo cronológico, Adán, cuando todo fue creado, estaba en paz con Dios, inicialmente. Fíjate que cuando el pueblo tenía que llegar a Canaán, era para gozar la paz que Dios le quería dar. Y por último, este reposo celestial que para nosotros está configurado, los creyentes, es estar en paz con Dios en su presencia. Entonces la salvación es el énfasis que va bordeando toda esta palabra reposo y la va juntando, la va amalgamando para que nosotros podamos entender entonces cuál es el verdadero sentido que tiene esto. Así que por los próximos minutos, cuando estudiemos ahora la palabra del Señor de los versículos 3 al 10, quiero que tú vayas pensando, cada vez que leas la palabra reposo, en la salvación que Dios te da, en la salvación que Dios te ofrece, en la salvación que hoy día queremos compartir, y que esa es el verdadero reposo que nosotros podemos tener. Por eso vamos a seguir esta línea de pensamiento que dice, el verdadero creyente descansa, reposo o en la salvación, por medio de la fe en Jesucristo. El verdadero creyente descansa en la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y aunque esto es una frase que es cliché y que es ultra conocida y hasta quizás la tenemos muy asociada a nuestra religión, quiero que la pienses igual y que la reflexiones igual, temiendo, como es la invitación que está en el versículo 1. ¿Y por qué nosotros como creyentes entonces podemos descansar en este reposo? ¿Por qué nosotros podemos tener una absoluta confianza en esta salvación que es por medio de la fe en Jesucristo? Primer punto, porque la salvación es obrada por Dios. Versículos 3 al 5 comienza diciendo, porque los que hemos creído, ¿no es cierto?, los que ya tenemos nuestra confianza en el Señor, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Es Dios en donde nace esto. ¿De quién es el reposo? De Dios. Es mi reposo. No hay otro. Y tampoco hay otro dueño. No es un sistema religioso. No es lo que tú puedas hacer. Es de Dios. Nace de Él.
Él es el origen es su idea y obedece a un plan soberano. El Dios que está sobre toda la historia, desde la eternidad, ideó un reposo para ti y para mí, porque dice el texto, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Eso dice, este reposo es la obra concluida de Dios desde el comienzo. El reposo de Dios en la creación es el anticipo del reposo que nosotros podíamos obtener en Cristo Jesús. Hay que hacer el análisis teológico de lo que sucedió en la creación. Mira, pon atención. Dios hace su creación con el poder de su palabra. Hizo al hombre de una forma especial y luego lo instala en el huerto de Edén. Ahora, Adán, cuando es creado, ¿cómo era su vida? Era una vida libre de pecado, una vida de paz ante Dios, de una perfecta comunión. Estaba en perfecta comunión con Dios, estaba en perfecta comunión consigo mismo, estaba en perfecta comunión con quienes le rodeaban. Impensado en algo así hoy día, nosotros tratamos de imaginarlo solamente. Una armonía perfecta, de manera que podía descansar en su Salvador. Descansar. Sin embargo, sabemos por la Escritura que Adán, por el pecado, se rebeló contra Dios y se separó de Dios. Adán perdió ese reposo, perdió la seguridad y perdió la paz que tenía con Dios. Por consecuencia, perdió la vida espiritual. Fue separado espiritualmente de la vida de Dios. Pero fíjate que esto no sorprendió a Dios. Dios omnisciente sabía, y su plan desde la antigüedad ya tenía un propósito para esto. Por eso dice que aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, ya había concluido con eso desde el comienzo, Él lo sabía. Podemos deducir del texto que no solo las obras de creación estaban acabadas, sino todas las posteriores que tenían que ver con la regeneración que nosotros tendríamos que experimentar en Cristo Jesús para volver a disfrutar de ese reposo. Entonces el reposo de Dios en la creación no fue porque Él se agotó, como les dije recién, sino que fue una muestra anticipada del reposo que obtendríamos en Cristo Jesús. La Biblia presenta la salvación como un hecho acabado, concluido, definitivo. El primer reposo que observamos en las Escrituras es cuando Dios termina la creación y establece esta perfecta relación con el hombre, el descanso de Dios, hasta que entró el pecado. Ahora, Dios instituyó ese sábado que se guardara para su pueblo, porque Él quería que estuviera presente como un símbolo de lo que Él quería hacer, un reposo eterno en Cristo Jesús. No sé si lo habías pensado en esta forma, pero fíjate que esto le da mucho sentido a la respuesta que Jesús le da a los fariseos. Cuando los fariseos le están acusando, y le están diciendo, ¿cómo tus discípulos en el día de reposo andan explicando? No cumplen el reposo, que para los fariseos, ¿no es cierto?, era el descanso solamente del cuerpo, no el símbolo de lo que había de venir. Pero mira lo que dice Jesús, mira cómo lo responde. Pues os digo que uno mayor que el templo está acá, dijo. Hay algo mayor que tu sistema religioso. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Pon atención a esto. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Te das cuenta cómo Él se está poniendo sobre el símbolo? La sombra versus la consumación. Cristo es la consumación del plan de Dios. Él es superior que el día de reposo, por cuanto Él es el reposo de Dios. En Adán, de quien heredamos nuestra naturaleza humana, somos transgresores, pecadores, lejos del reposo, como Dios lo dice ahí en la Escritura en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia, porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. No obstante que en Adán perdimos nosotros, por causa del pecado, ese reposo sería restaurado en un segundo Adán, como dice en 1 Corintios. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos son vivificados. Mira cómo va haciendo un paralelo. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, Jesucristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Había algo más. Había algo más que ese reposo terrenal que Dios ofrece. Ahora esto debe ser parte de nuestra cosmovisión como creyente. Dios creó todo perfecto, lo crea armonioso y conforme a su plan y propósito, pero el pecado distorsiona todo lo que Dios ha creado, lo degenera y lo separa de su plan original. Pero en Cristo nosotros somos otra vez reseteados, somos regenerados, volvemos al punto de partida para vivir conforme al plan de Dios. Podemos disfrutar nuevamente de su paz. Podemos disfrutar de una comunión con Él. Podemos disfrutar de un reposo. Por eso los versículos 4 y 5 de Hebreos 4 que estamos estudiando dice, porque en cierto lugar así dijo del séptimo día, del pasado, y reposó Dios todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en reposo. Para que Dios restableciera entonces este reposo, debió eliminar la barrera del pecado. Y eso es lo que hizo en Cristo. El trabajo de Dios en Cristo ya está completo, desde la fundación del mundo. Solo puedes acceder por Dios a este reposo. No hay otra forma. Solamente en Cristo volvemos a ese reposo para siempre. Dios le prometió a los israelitas el reposo de Canaán, pero ellos no llegaron a eso. Sin embargo, Dios sigue prometiendo el reposo a nosotros hoy día, a través de Jesucristo. Ya no es un símbolo, ya no es una sombra, ahora es una consumación. Entonces, nosotros sí podemos descansar en este reposo. Tenemos la facultad, la tranquilidad de poder hacerlo, porque es un reposo que está sustentado únicamente en Dios y no en nosotros. Pero fíjate, no solo podemos descansar que es una obra de Dios, como acabamos de ver, sino que también hay otro punto que es muy importante que tenemos que resaltar, que el reposo de Dios o la salvación ofrecida por Dios es el mismo, el autor, el que te la quiere entregar. Dios ofrece este reposo el día de hoy. Y eso lo podemos observar en los versículos 6 y 7 de Hebreos 4, que dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Y aquellos que primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay un énfasis en esta exhortación del autor. Usando el Salmo 95, está diciendo que hoy está disponible el reposo de Dios. Hoy está disponible la salvación que Dios ofrece. Pero también hay un sentido de urgencia. Hoy es hoy, no es mañana. Esto demanda entonces una reacción. Existe un ofrecimiento, algo que hay que atender. El Señor ha establecido salvar a la humanidad. En su plan perfecto ha determinado quiénes serían salvos. ¿Cuántos? No sé. ¿Quiénes? Tampoco sé. Pero Él sabe. Y es por eso que Él dice en su palabra que faltan que algunos entren en Él. Porque Él sí sabe. Efesios 3 lo dice de una forma tan hermosa. Efesios 1:3 lo dice de una forma tan hermosa. Dice, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes que reposase de sus obras, para que fuésemos santos y sin mancha. Mirando atrás, la eternidad pasada, mirando la eternidad futura, este versículo, que seremos santos en su presencia, sin mancha. Nos escogió como una elección soberana. Nos escogió antes de la fundación del mundo como una elección atemporal. Ni siquiera nosotros estábamos.
para ser santo delante de Él. Para Él el tiempo no es un problema. El problema del tiempo es para nosotros. Es por eso que nos dice, hoy debes atender a este ofrecimiento. Hoy, con misericordia, el Señor mantiene su llamado sobre nosotros. La puerta sigue abierta. Y sabes que la puerta sigue abierta y esto tiene una implicación para todos los que estamos acá. Sea que creas o que no creas. Por un lado, si tú no has puesto tu confianza en Jesucristo como Salvador, si no tienes esa fe genuina dada por el Padre, Dios en su misericordia ha determinado un día para ti. Hoy. Porque es lo único que tú tienes seguro. Hoy es este momento, ahora. Por eso el Escritor lo plantea así. Tú no tienes el mañana. Tú no tienes ni siquiera los 5 minutos que vienen después de ahora. No tienes nada seguro. Lo único que tienes es el ahora. Y hoy es el día que Dios te ofrece para entrar en ese reposo. Hoy es el día que ofrece salvación a tu vida por medio de la fe en Jesucristo. No es cuando tú quieres. No es cuando soluciones ciertas cosas en tu vida que están por solucionarse. ¿Sabes qué? Peor aún. Mañana puede que sigas vivo. Pero puede ser que el pecado endurezca tanto tu corazón que ya no sea hoy. Si tú estás escuchando hoy, si tú estás entendiendo lo que se te está diciendo, hoy es el día de salvación. Sí. Por otra parte, si a lo mejor tú has creído en Cristo y tú tienes una fe genuina en Jesucristo, pues también hoy hay una implicación para ti. Si tú eres un verdadero creyente que descansa por fe en la obra redentora de Cristo, tienes que reaccionar hoy predicando el Evangelio, hablando acerca de esta oportunidad que Dios ofrece a los demás. Sabes que un día la puerta se cerrará. Sabes que se va a acabar el tiempo. ¿Realmente atendiste al mensaje del Evangelio? ¿Lo compartiste con todos los demás? ¿Lo viste con tu familia? ¿Lo viste con tus hermanos de la iglesia? ¿Lo viste con tus amigos? ¿Tus compañeros en el colegio? ¿Tus profesores? ¿El trabajo? Si el Evangelio no es lo que te estremece, si el Evangelio entonces no es lo que te impulsa, lo que te impacta, lo que te motiva, lo que te lleva a actuar, a hablar, entonces, igual hay un problema. Porque la Escritura dice que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Para salvación. Entonces, si eso no está impactando en nuestra vida, quiere decir que es un poder muy pequeñito. Y hay que pensar eso. Hay que pensar. Debe ser algo muy mediocre si es que no nos está impulsando, impactando, moviendo. Entonces, para ambos casos de personas, los que creen o los que no creen, si tú estás en esta sala y crees, si estás en esta sala y no crees, la implicación del hoy es lo mismo. Hay una advertencia. No le restes importancia. Dice en el libro de los Corintios, dice Pablo escribiendo a los Corintios, así que nosotros somos colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. ¿Tienes problemas con el pecado hoy? ¿Tienes problemas con la incredulidad? He aquí hoy el tiempo aceptable. He aquí hoy el tiempo de salvación. Este reposo ofrecido por Dios está vigente mientras tú tengas vida. La puerta está abierta para que puedas creer. ¿Recuerdas la historia de Noé? Tan conocida, tan fantástica. Dios cerró la puerta del arca cuando Él dijo que la iba a cerrar. No fue Noé. Dios hoy día también sabe cuándo va a cerrar la puerta de la salvación. No eres tú, no soy yo. Entonces hoy su misericordia se está haciendo visible a tu vida.
Debemos descansar entonces en este ofrecimiento. Debemos descansar en este reposo, en esta salvación que Dios está entregando, porque Él es el que la entrega. ¿Te das cuenta que el que te la viene a ofrecer es Dios? No soy yo. Si fuera yo no tiene ningún sentido. Tú puedes decirme sí o no, está bien. Es Dios quien te la está ofreciendo. Y hay un tercer punto que nos hace reposar o poder descansar en la obra de salvación. Y que es que la salvación misma es resguardada por Dios. Entre los versículos 8 al 10 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Lo primero, el reposo no es físico. No tiene que ver con cuánto tú haces o no haces. No tiene que ver con lo que tú estás viviendo hoy corporalmente. No tenía que ver con entrar a Canaán. Eso era una sombra, recuerda eso. Tiene que ver con algo que es aún mayor, con lo que Dios haría. El reposo es espiritual, trasciende a lo material. Hoy día hay tantas congregaciones que te ofrecen una y otra cosa, pero Dios lo que te está ofreciendo es algo espiritual, algo que tiene tu beneficio eterno. No es algo palpable, no es experimentable con tus sentidos. No lo dio Josué cuando entraron a la tierra prometida, porque entraron, pero el reposo sigue vigente, la invitación sigue vigente. Si ese físico no estaríamos hablando de este tema. Ellos entraron a la tierra de Canaán. Sin embargo, hoy Dios sigue ofreciendo este reposo. Josué los introdujo a la tierra prometida. Jesús hoy día te quiere introducir a un reposo celestial. Dice mismo Hebreos 12:28, así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole en temor y reverencia. Un reino inconmovible, dice que lo recibimos, no lo ganamos, no lo merecíamos, ni siquiera lo buscamos. Él lo entregó. Es inconmovible porque no depende de nuestros esfuerzos. No se va a mover, no va a cambiar. No depende mantenerlo ni de ti ni de mí, sino que reposa este reino inconmovible en la soberanía y en el poder de Dios. Queda por tanto un reposo para el pueblo de Dios, dice la Escritura. Esto está apuntando al futuro, a lo que nos espera junto a nuestro buen Dios. Es la garantía de que un día llegaremos a su presencia. Pero mira, pon atención en esto, no un reposo que nos lleve solamente a descansar de nuestras aflicciones. ¿Cuántas veces has escuchado todo esto de algo mal y dices, ojalá que el Señor venga pronto? Como si quisiéramos llegar a la presencia del Señor solamente para escapar de nuestro problema. Es porque no hemos entendido realmente qué significa estar en la presencia del Señor. Yo le pregunté a uno de los chicos, le decía, ¿qué te imaginas tú en el cielo? Y él me decía, yo me imagino cantando por ahí, descansando. No, hermano, no vamos a estar descansando en el cielo. Nos habla de ese reposo. Habla del reposo, de la salvación, de estar en paz con Dios, en comunión con Él. Ese es el reposo que Dios te ofrece. De por vida vas a estar adorándole, en su presencia, sirviéndole, gozándote en eso. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que ese reposo está garantizado por Dios. Él lo resguarda, no tú. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El versículo 10 nos trae de vuelta al presente. Estamos mirando un poco cómo disfrutaremos eso. Pero este versículo nos trae de vuelta. Fíjate, queda un reposo futuro. Pero el que ha entrado en su reposo, ¿viste? Está viendo ya, pero ahora está hablando de acá. Es algo que sucede hoy. Y se completa en la eternidad. El proceso de la salvación de los creyentes comienza en esta tierra, como hemos visto anteriormente. Está el ofrecimiento, hay que reaccionar. Comienza acá,
Sin embargo, su culminación está asegurada en la presencia de Dios. Desde ya podemos disfrutar de la salvación. El texto señala que el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Piensa tú, hermano, piensa esto. ¿Cuán liberador es tener la convicción de que el reposo que Dios te da mediante la fe en Cristo Jesús te hace reposar de tus obras? De la misma forma que Dios ya dejó de hacerlo. Tienes que reposar de tus obras. Dios es el que está resguardando este reposo. Lo que hemos visto hoy día en este pasaje acerca del reposo es que hay un descanso, hay una salvación que solamente es por medio de la fe en Jesucristo. Y nosotros podemos estar seguros y confiados en eso, descansar en eso realmente. Primero, porque la salvación es de Dios, Él la obra. Segundo, porque Él mismo es el que la ofrece. Tercero, porque Él la resguarda. Y sabes que nosotros pudiésemos hacer muchas aplicaciones del texto que acabamos de estudiar. Y yo de verdad espero que el Espíritu Santo te guíe a ir aplicando estas cosas a tu vida, pero yo solamente quiero terminar hoy con una aplicación, la principal. Y creo que es la más importante, es la más crucial. Tiene que ver con la salvación. Quiero que te detengas un poquito a pensar en esto. No quiero que respondas a las preguntas que vamos a ver, pero quiero que reflexiones un poco en esto. ¿Cuándo fue la última vez que nos analizamos, por ejemplo, respecto a nuestra fe? ¿Cuándo fue la última vez que pensamos realmente qué es lo que estábamos creyendo? Y cuando digo que te analiza respecto a la fe, es si estás caminando en la fe, ¿cierto? Como un ejercicio. Y caminar en la fe no es esa frase cliché de, no, si yo le creo a Dios, yo tengo fe, yo le creo. No, no es eso. Me refiero a que estás creyendo todo lo que Dios te dice. Y que tu vida se está conformando a esos preceptos que Dios te está diciendo. Cuando estás escuchando inteligentemente y estás aplicando y estás movido con tu fe a reaccionar. ¿Cuándo fue la última vez? Analízate, hermano. Analízate, amigo. Analízate. Piensa. ¿No se parece más bien tu caminar a un conjunto de acciones moralistas que realizas para cuidar una imagen de creyente que profesas ser? ¿Es más fuerte moverse por la moral que por la fe? Sí, hermano, lo es. Es difícil. Hay que tener cuidado. Hay que tener precaución a la advertencia. ¿Qué es lo que realmente te está motivando a estar hoy acá? Ahora, ¿cómo nosotros estamos reaccionando de una forma práctica, con fe y perseverancia? ¿Estamos dando a Dios lo que Él merece? O más bien, ¿no le estás dando las obras a Dios? En cuanto a tu capacidad, en cuanto a tu tiempo, en cuanto a lo que Él te ha dado. La fe te está moviendo y te está impulsando para que Dios sea todo en ti. A veces nosotros le damos las cosas a Dios solamente para calmar un poquito nuestra conciencia, pensando que si hacemos esto o esto otro, vamos a mantener una buena relación con Dios. Estás equivocado. Fallamos cuando pensamos así. No hay nada que tú puedas hacer para mantener la relación con Dios. Nada. Porque el reposo es de Él. Amén. Él ya tiene una relación contigo. Siempre. ¿Cómo tú respondes a eso? Con obediencia y fe. Ahora, ten cuidado de que todo lo que estás haciendo sea solo una religiosidad. Ten cuidado de eso. Analízate con sinceridad. Ve si estás viviendo como un religioso. Si tu vida
El centro de todo no es la fe en Jesucristo. Tienes que temer. Piensa ahora en la salvación. Esta salvación que ha sido obrada, ofrecida y resguardada por Dios para ti. Todo lo ha hecho Él. Y nosotros podemos verlo como un plan magnífico delante de nuestros ojos. ¿Cómo vas a responder tú a esto hoy día? ¿Siendo creyente camino o no siendo creyente? ¿Cómo vas a responder? ¿En serio piensas que tú tienes un plan mejor? A veces pensamos que si nosotros lo hacemos a nuestra forma, creo que igual va a funcionar. ¿Es mejor tu plan que todo esto que acabamos de conversar? ¿Es más eficaz? ¿Puede ser mejor? ¿En serio creemos que podemos vivir un cristianismo distinto a las demandas de Dios? Mira, yo vivo la religión a mi forma. Sí, creo en Dios, sí, todo lo que tú quieras, pero yo estas cosas las hago a mi manera. ¿Qué cristianismo es eso? ¿Qué respuesta es eso? No es fe en Jesucristo. Debe ser otra cosa. ¿De verdad crees que puedes elegir cuándo te vas a acercar al Señor? ¿Cuándo vas a reaccionar? ¿Tienes el poder para hacerlo? Entonces, ¿qué estás esperando para reaccionar a esta salvación? Debes temer. Hoy el Señor dice que hay una oportunidad. Corre, apresúrate, con urgencia. Llega con tu autosuficiencia a la cruz de Cristo y arrepiéntete. Confiésale que no puedes agradarle. Confiésale que no puedes cumplir todo lo que Él quiere sin la ayuda de Jesucristo. Vuelve al Evangelio, abrázalo, créelo. Vuelve a la raíz de todo, que es confiar en lo que Él hace. Pídele perdón por todos estos años que has estado dormido y no has estado descansando. Anda a su presencia pidiéndole perdón por todas esas veces que has obrado por tus propios medios, buscando la salvación, creyendo que eso te acerca más a Dios. Sin embargo, te aleja, te separa, te aleja de este descanso. Mientras más tú obras, menos descansas. Confiésale que por mucho tiempo ha descansado más en una oración de salvación que en la misma obra de Jesucristo. Hemos reposado en lo que nosotros hemos hecho. Seguimos descansando en nuestras decisiones y no seguimos con nuestra fe puesta en Jesucristo, descansando en lo que Él hizo. Tenemos que cambiar eso. No es el reposo de Dios eso. No es el descanso. Si has estado centrado en ti mismo, si te es un duro trabajo vivir la vida cristiana, porque te concentras en luchar, en lograr ciertas cosas para intentar agradar a Dios, no estás reposando. Y tengo una invitación para ti hoy, que es la invitación que Jesucristo te hace. Hoy Jesucristo te confronta y te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Jesucristo está el reposo. El verdadero creyente descansa en la salvación por medio de la fe en Jesucristo. No hay más.